Lectura del libro de los Proverbios. Refuse no one Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita, si está en la mano hacérselo. say not to your neighbor. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo. No pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al violento, ni sigas sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía a los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. The curse of the Se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. He blesses Otorga honores a los sabios He is stern y reserva baldón para los necios. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The just one shall live. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. He who walks blameless El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El justo habitará en tu monte santo, Señor. who harms not El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. who lends not his money. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, He who does el this que así obra, shall never be. nunca fallará. El justo habitará en tu monte santo, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Let your light shine before others. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. For there is nothing Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. and nothing secret. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Take care then how you A ver si me escuchan bien. to anyone who Al has, que tiene, more will be given. se le dará. And from the one who Al has que no not, tiene, even what he seems se le to have, quitará hasta lo que cree tener. Verbum Domini. Las tibi Christe. I think we can say that Creo que podemos decir we often take for que la luz es algo que a menudo tomamos por descontado. A menudo estamos acostumbrados a ir de un lugar a otro, room to another, one o de un cuarto a otro, o de una tienda o edificio a otro, often do not y a have menudo no tenemos problema con la iluminación. Podemos tener acceso a la luz con el mero toque de un interruptor, power outage occur. pero cuando hay un apagón Complications puede causar complicaciones serias, problemas serios. for
buscamos nuestras linternas o so that we can have at least a little bit quinqueles para tener por lo menos un poco de luz just to get around. para funcionar o para poder caminar. So dependent Y nos volvemos tan dependientes de esa poquita luz que, como es la única forma que podemos ver, to that light, nos aferramos a esa luz y la mantenemos cerca a nosotros y nunca get lost in any permitimos que se apague o se nos pierda. Es nuestra forma de caminar en la oscuridad. So Jesus today Así que Jesús hoy habla de la luz como un concepto the ilustrador. of lighting a lamp in the El first propósito de prender una lámpara en primer lugar es ver, reveal revelar as previously lo que previamente había estado oculto en la oscuridad. to more fully appreciate Para poder valorar más plenamente esta imagen, debemos mirar la parábola anterior del sembrador. gospel reading from this passage. Esta fue nuestra lectura del Evangelio del sábado pasado, para poder apreciar plenamente el pasaje de hoy. En la parábola del sembrador, Jesús es el sembrador, With the seed of his word. quien siembra con la semilla de su palabra. He travels all Y through él Galilee and va por toda Galilea y Judea y predica la palabra a todos los que vienen a escucharle. sowing the seed wherever he will. Está sembrando la semilla donde pueda, donde haya quien le escuche, y como él dice, la semilla cae en diferentes áreas. Describes three Jesús describe tres diferentes tipos de personas que escuchan la palabra, pero en quienes la palabra no da fruto. even throughout Luke's gospel we E incluso en el Evangelio según San Lucas podemos ver ejemplos de cada una de estas áreas que él dice. first is La primera, la semilla cae por el camino. these are the people who Y hear. estas son las personas que escuchan la palabra, pero en realidad no la reciben. They do not really allow the word. No permiten que la palabra entre en ellos. They only have a Y super quizás tienen solo un interés superficial en la palabra. sounds intriguing, but it's not Les really suena sinking in. interesante, pero en realidad They no end up dismissing it. entra And that the por devil completo. comes and takes Así que terminan ignorándola y el diablo viene y se las quita de sus corazones. to even ridicule Más adelante pueden incluso a ridiculizar o detestar la palabra. Carecen fe verdadera, no tienen profundidad. what happens with Judas. Y supuestamente esto es lo que ocurre con And then the seed, Judas. the second one, the seed that is sown on rock, La segunda people who hear semilla que cae en la roca son las personas que escuchan la palabra y reciben la palabra con alegría al principio, again it is only a pero nuevamente es solamente una recepción superficial. believe in the word while Creen en la palabra mientras todo va bien, when things start pero cuando las cosas empiezan a ir mal, con sufrimientos y tentaciones y tribulaciones, to fall away. se alejan. They have a superficial faith, Tienen una fe superficial que no root to it. ha profundizado, no tiene raíz. Say, in the Y beginning, podemos decir this is really the sort al of principio, este es el tipo de recepción que los apóstoles prestaron a Jesús, pues como vemos en su crucifixión, todos salen huyendo, not ready for that. no estaban listos para esto. First, later on, they Por became, supuesto, más adelante se convirtieron en terreno fértil. and then the third, Y luego, la tercera, la semilla que cae entre las espinas. La gente que escucha y recibe the word, la palabra, pero terminan having the word choked, ahogando la palabra own concern, con sus propias inquietudes, su codicia, su soberbia, hedonismo, lo que sea. No ocurre conversión con la palabra. and so the seed bears no. Así que la semilla no da fruto. These are a good Y example. los fariseos son un buen ejemplo de esto. Están tan preocupados por su propio poder, prestigio y posición que sus pecados ahogan, asfixian la palabra incluso antes que tenga la oportunidad de echar raíz y dar fruto. Y finalmente la última área que menciona Jesús es el terreno fértil. Son las personas que no solo escuchan la palabra de Dios, de Jesús y la reciben, sino que también se aferran They allow a ella y permiten que la palabra verdaderamente eche raíz. These are the people who reflect Son las and personas quienes reflexionan y meditan acerca de la palabra para permitir que el significado del Señor realmente entre they do not try to impose profundo. No tratan de imponer su propia interpretación de la palabra, but allow sino que permiten que la palabra les hable a ellos libremente, change them. permiten que la palabra les cambie desde dentro. And when Jesus talks Y about cuando Jesús habla del buen terreno, utiliza dos adjetivos en griego. describe
para describir el terreno fértil. Y ambos adjetivos pueden traducirse a la palabra bueno. However, the first word that he Sin uses, embargo, la primera palabra que utiliza, agatas, where we get the name, es de donde obtenemos el nombre Ágata, it can also mean también puede significar noble, bondadoso, excelentísimo y generoso. second word, Y la kolos, segunda palabra, kolos, also mean something también puede significar algo diferente. Puede significar beautiful, apropiado, guapo, fair, honorable, fiel y varias otras cosas. Así que son palabras muy ricas que utiliza, very rich adjectives. adjetivos muy ricos. And so the good soil represents Así que el terreno fértil representa un corazón que no solamente está abierto, sino que también busca lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. Básicamente busca a Dios mismo. this is the person who is Esta es la persona que tiene buena disposición para recibir la palabra de Dios y nunca piensa mal de ella, sin importar cuánto no la entienda inicialmente. if they do not understand, Si no entienden algo en la palabra de Dios, reconocen que esto no indica una deficiencia en la palabra, they're very clear about this. lo dicen muy claramente, sino más bien es una deficiencia en ellos mismos. They know that the meaning of the word will be Saben que el significado de la palabra será revelado con el tiempo, continue to bear fruit. así que continúan dando fruto The Lord says. en paciencia, como dice el Señor. And a beautiful example of Y un ejemplo hermoso de una persona con terreno fértil es un episodio al comienzo de San Lucas. La mujer, la pecadora que viene a Jesús y escucha y rompe un frasco de alabastro y lo derrama a los pies del Señor. Su corazón ya estaba listo para recibir la palabra y la palabra ya estaba dando fruto en ella, estaba dando los frutos del arrepentimiento. and then immediately Y after luego, inmediatamente después, la palabra del sembrador, Jesús habla de esta luz de la lámpara. light is Y esta luz es encendida en aquellos que son el terreno fértil. connected with the previous Está vinculada con la parábola previa. Y una vez que esta luz es encendida en un alma como tal, no queda oculta. ridiculous. Más bien sería ridículo pensar que un alma con tal luz la ocultaría. It makes no sense to light a lamp and then No tiene sentido encender una lámpara y luego esconderla. it defeats the purpose of a light. ¿Para qué entonces? Rather, the good heart Más bien, el buen corazón recibe la palabra y no puede evitar to shine permitir que su brillantez ilumine, especialmente a través de su enseñanza y de su ejemplo. Nothing is hidden for the Nada está oculta del alma que no ha de manifestarse, nothing is secret that y nada es secreto que no ha de darse a conocer y salir a la luz para el alma. the light enables this La luz permite que esta persona pueda ver más y más claramente, a entender la palabra de Dios más claramente. and in the last part Y en la última parte del pasaje, Jesús nos advierte de cómo debemos escuchar la palabra. this also connects with the previous parable. Esto está vinculado también con la parábola anterior. Those first three areas, the path, No escuchen la parábola como esas tres otras áreas, la semilla que cae en el camino, en la roca y entre las espinas. the ones who are the have-nots. Esos son los que no tienen, Do not have the o sea, no tienen la palabra, they fell away. se cae. Even the have-nots Incluso los que no tienen, que erróneamente piensan que tienen la palabra en ellos, como quizás la roca, que recibe la palabra con alegría al comienzo, se les quitará, they do not last. no durarán. But those who are like the good soil, Pero aquellos que son como el terreno fértil, que son receptivos y se humillan ante la palabra, they not only have the word, no solo tienen la palabra, receive more. sino incluso recibirán más de lo que ya tienen. That's the promise that the Lord is giving. Esa es la promesa que el Señor nos da aquí. Grow in their understanding, their knowledge Aumentará su entendimiento, su conocimiento y su amor por el Señor. So what is really underlying Lo que realmente subraya las palabras del Señor es la necesidad de la fe y el discipulado. in the catechism of the Y el catecismo de la Iglesia Católica, 46, párrafo 546, dice: Jesús, en la presencia del reino en este mundo, secretamente está el corazón de las parábolas. one must enter the kingdom, Uno debe ingresar al reino, disciple of o sea, hacerse discípulo de Cristo, know the secrets of para poder conocer los secretos del reino de los cielos.
For those who stay outside, Para aquellos que permanecen afuera, everything remains enigmatic. todo permanece un enigma, o sea, oculto. Remain outside of faith. Si uno permanece fuera de la fe, permanece oculto. As St. Augustine teaches, Como San Agustín enseña, fides quaerens intellectum, que significa la fe busca el entendimiento. La fe viene primero, and understanding follows. el entendimiento sigue. That's why we should not be Por eso no debemos desanimarnos por la falta de entendimiento de aquellos que se niegan a creer. How can they see with ¿Cómo pueden ver sin luz? faith? La luz de la fe. If they reject the light, Si rechazan la luz, not expect to no pueden esperar ver por cuenta propia. No tienen luz. And so we must pray that Así que debemos rezar para que they become receptive to the word. se vuelvan dispuestos a recibir la palabra, para que puedan ver la luz. Now we Catholics, Nosotros, los católicos, primero recibimos el don de la fe en el bautismo, but our work does not stop there. pero nuestra obra no para ahí. Como católicos bautizados estamos llamados no solo a tener fe, sino también a ser discípulos. This requires making Esto requiere tomar una decisión, an act of the will, love un acto de la voluntad, to obey the word. obedecer la palabra. Cuando viene a nosotros a través de las escrituras sagradas, la tradición sagrada y la enseñanza del magisterio. Follow Jesus willingly, Seguir a Jesús voluntariamente, to live according to the order, vivir según la enseñanza ortodoxa de la Iglesia and to wholeheartedly practice. y practicar de todo corazón lo que creemos. We need to allow the Tenemos que permitir al Señor cultivar el terreno de nuestros corazones a través de la oración, el ayuno, el arrepentimiento y los sacramentos, that we might be para que nos volvamos to receive the más word. dispuestos a recibir la palabra. Esta es la labor que el Señor hace en nuestros corazones cuando hacemos estas cosas: la oración, el ayuno, el arrepentimiento y los sacramentos. And this is why also Y por eso es también la Iglesia tiene un ciclo regular de lecturas bíblicas. El ciclo dominical dura 3 años. Tenemos los años A, B y C, antes de que las lecturas se repitan otra vez. Y por supuesto, durante los días de semana tenemos un ciclo de 2 años, readings repeat. antes de que las lecturas se repitan. Gone to Así que aquellos que han ido a misa por lo menos cada domingo durante años, prácticamente han escuchado la Biblia entera varias veces. the seed is being La semilla in us over es sembrada en nosotros una y otra vez. it, over and over. Escuchamos una y otra vez. And if we are a good soil, Y si somos terreno fértil praying for with the Lord, y rezamos pidiéndoles al Señor que nos vuelva terreno fértil para ser receptivos de la palabra, are disposed, si nuestros corazones están dispuestos a recibir y acoger la palabra, then each time we hear entonces cada vez que escuchamos y reflexionamos acerca de un pasaje que hemos escuchado muchas veces antes, our understanding nuestra comprensión debe fortalecerse y profundizarse, y nuestro amor of the word and for our por la palabra y por el Señor debe ser más profundo. Our light should continue Nuestra luz debe continuar as aumentando en us more clearly. resplandor a medida que la palabra Charitable work crece en nosotros a través de nuestras propias obras caritativas y acciones. into charity. La mente se traduce a caridad. The more we humble ourselves, Mientras más nos humillamos ante la palabra de Dios, stronger our faith. más fuerte se vuelve nuestra fe. The stronger our faith, Mientras más fe es nuestra fuerte, mayor es nuestra comprensión. and the brighter our light Y mientras más brillante brilla nuestra luz, that is in iluminará un mundo que necesita desesperadamente la luz del Evangelio.